Que el Santo de Israel ilumine tu vida, alumbre tu camino, que su palabra sea esa lumbrera, que puedas entender, discernir y comprender el plan de Dios en tu vida y el propósito de Dios para contigo y para con los tuyos. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16. La palabra de Dios dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestros donativos a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana tan maravillosa. Qué manera como Pablo va dándole fin a esta primera carta. Bueno, fue duro. Se amonestó eh, con mucha vehemencia, con mucha fuerza, con mucha intensidad. Empezó de una u otra manera hablando de la unidad, que la iglesia no podía estar dividida bajo ninguna circunstancia. Eh, Luego proclamó a Jesús crucificado como el vínculo que une a la iglesia, eh, y luego instó a la iglesia a apartarse del mal, a vivir en santidad. Eh, y esta primera carta a los Corintios es un derroche doctrinal, tiene una gran riqueza doctrinal para la iglesia de todos los tiempos. Y ahora miramos cómo en este capítulo 16 de Primera de Corintios, Pablo habla de una ofrenda en particular. Bueno, los apóstoles no harán un gran énfasis en el tema económico. No los veremos a ellos debatiendo, instruyendo acerca de los diezmos y de las ofrendas del alfolí. No va a ser su fuerza, esencialmente porque eran judíos practicantes, ¿sí? Y la mayoría de ellos esperaban que la gente hiciera como ellos. Por eso Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, en todos los sentidos. Pero ahora vemos un tipo de ofrenda diferente, no la del alfolí. Sí, Pablo no está dejando de lado el diezmo o las ofrendas que se recogen para el sostenimiento de la obra, para la proclamación, el anuncio del Evangelio. No está en contra de eso, ni está suplantando este tipo de impuesto financiero al interior de la iglesia. No, no es opositor a ello. Pablo está hablando de una ofrenda en particular, una ofrenda que es para los santos. Sí, ¿y quiénes son los santos? No son los muñequitos de palo, de piedra, no son imágenes de acera o qué sé yo, o de bronce, de ningún metal. En la iglesia de Jerusalén, los hermanos de Jerusalén tenían una crisis económica en ese tiempo. Vamos a decirlo así. Eran los hermanos pobres del momento. Y la iglesia de Corinto, junto con las iglesias de Galacia, eran iglesias que venían siendo prosperadas por el Señor. Sí, eran iglesias financieramente prosperadas de hombres que tenían mucho poder adquisitivo. Podemos decir que la mayoría de sus miembros o un buen número de sus miembros eran ricos. Entonces Pablo abiertamente está proponiendo recoger, colectar una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Qué importante es esto.
Porque muchos queremos hablar de Jesús, hablamos de Jesús, pero no queremos ser solidarios, para nada. No queremos apoyar la obra del Señor. ¿Sabe? Soy de los que no suelo pedir ofrenda. Prefiero con mis propios medios y el Señor lo pone en mi corazón, no por orgullo ni por vanidad, sino para no estorbar la fe de nadie. No suelo pedirle ofrenda a nadie para hacer obras, para bendecir a otros. Pero bueno, alguna vez le dije a alguien que necesitaba hablar con cierta persona. Eh, la verdad tenía unas actividades, un evento que realizar y en este evento, pues, demanda gastos, gastos que la iglesia podía sufragar. Bueno, yo también podía sufragarlos, eh, conforme la misericordia del Señor y el don de Dios operando en mí. Pero el Señor puso en mi corazón, y sé que fue el Señor, puso en mi corazón hablar con alguien para que nos donara unos nuevos uniformes para el ministerio de alabanza, para ese día especial, para ese evento. Bueno, no alcancé ni siquiera a decirle a la persona para qué le necesitaba exactamente y qué tipo de ofrenda quería. Era que me imagino que eso valdría 700, 800,000 pesos, más de ahí no valdría. Y, y cuando dije que le necesitaba, la persona simplemente escribió como quien se burla, ja, 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 ya sé para qué es. Y no me dijo más nada. Eh, bueno, yo sabía que era de parte del Señor esto. La pregunta es si era de parte del Señor, ¿por qué la otra persona pues, no fueron, no, por qué las otras personas no fueron receptivos a esta solicitud? Ni siquiera me dejaron exponer el caso. Bueno, de una u otra manera Dios me estaba mostrando el corazón de estas personas. Sí, era plan de Dios, era plan de Dios. Pero esta persona no quiso, ni siquiera me dio la oportunidad. No podemos proclamar fe y ser insensibles a las necesidades de los demás miembros de la congregación, a las situaciones que se presentan, se pueden presentar en la congregación. No podemos hacer oídos sordos, teniendo los medios para ayudar en algunas circunstancias, situaciones de la iglesia. Sí, y ofrendar. No podemos pretender que somos espirituales, de alma, de corazón, pero financieramente no somos espirituales. Nuestro bolsillo no es espiritual. Ojo con eso. Hay que tener cuidado con eso. Déjeme decirle que lo que Dios ha puesto en mis manos siempre ha estado al servicio de la obra del Señor. Como humano que soy, eh, bueno, me doy mis gustos, pero todo ha estado de una u otra manera, en mayor proporción, al servicio de la obra. Así que Pablo propone recoger una ofrenda y dice que ordenó esto a las iglesias que estaban bajo su guianza, bajo su gobierno, bajo su apostolado. Óigalo bien, propone, les ordena recoger esta ofrenda y lo deja claro el domingo, el primer día de la semana, independientemente de su diezmo, independientemente de sus ofrendas eclesiásticas, congregacionales. El creyente debía presentarse con una ofrenda para los hermanos pobres de la iglesia de Jerusalén. Pablo lo dice así, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, separe lo que va a ofrendar para la iglesia de Jerusalén. Por distancias, sabemos que no se ofrendaban víveres,
que lo que se ofrendaban eran cosas no perecederas. Sí, esta sería la ofrenda para Jerusalén y la estaban recogiendo allí los hermanos. Yo insisto, no podemos ser indolentes, insensibles a las necesidades de los demás. El mismo Pablo le escribe a la iglesia de Galacia, a la iglesia de los Gálatas, haced bien a todos, hagan bien a todos los que quieran, pero primeramente a los de la familia de la fe, a los que son de la fe. Debemos tener un particular y especial cuidado por aquellos que son de la fe, aquellos hermanos que tienen más necesidades que los otros. Óigalo bien, de manera particular, debe haber esa preocupación por el hermano, por la hermana, por la iglesia que padece necesidades. Y debemos ser esos instrumentos útiles en manos de Dios para bendecir a otros. ¿Sabe? Yo creo que ya se lo he explicado, pero aprovecho la oportunidad. ¿De dónde recibió el Evangelio usted? ¿De dónde recibimos la fe? Bueno, decimos que somos hijos de Abraham, que Abraham es el padre de la fe, que Abraham es nuestro padre en cuanto al tema de la fe. Y usted sabe quién es Abraham. Abraham es el padre de Israel. Es el padre de Isaac. Isaac es el padre de Israel. Israel es el mismo Jacob. Óigalo bien. Y de este Israel, de este Jacob, hemos heredado la fe. Así que de una u otra manera, venimos a ser deudores en cuanto a la fe del pueblo de Israel, específicamente en este caso del pueblo judío, de la tribu de Judá, entonces, para que entienda mejor. Se lo voy a proponer de otra manera. Ya se lo he explicado. El río Jordán está allí, recorre gran territorio de Israel, pero llega un momento en que se va a encontrar con el mar de Galilea. Y cuando se encuentra con el mar de Galilea, él deposita allí toda su riqueza, todos sus peces, todo lo que su alimento lo deposita allí, enriquece al mar de Galilea. ¿Sabe qué hace el mar de Galilea? Como una concesión especial, viendo toda la generosidad que le aporta el río Jordán, se resiste a verlo morir. ¿Sabe? Y le permite nacer de nuevo al otro extremo suyo. Así que el río Jordán, luego de haber depositado toda esta riqueza en el mar de Galilea le recibe con todo y luego le permite volver a nacer en otro extremo. ¿Sabe? Y así como el río Jordán proveyó de su riqueza, compartió su riqueza con el mar de Galilea, el mar de Tiberíades, el mar de Galilea, también generosamente y en compensación enriquece al río Jordán. Oh, qué maravilloso esto. Esto no es una metáfora, esto es real. Óigalo bien. Pero mire qué va a suceder. Luego sigue su rumbo el río Jordán, al lugar donde no dejará de ser ya. Y se encuentra con el mar muerto. ¿Sabe? El río Jordán le da todo, todo lo que tiene al mar muerto. Y como su nombre lo indica, el mar muerto, todo lo que cae ahí perece. El mar muerto, digámoslo así, sepulta, se traga
al río Jordán y no le permite volver a ser. Y no da vida como lo hizo el río Jordán con el mar de Galilea, como lo hizo el mar de Galilea con el río Jordán. ¿Sabe? Y hay gente así en la iglesia que se resiste a hacer bendición para otros, a bendecir a otros. Solo están prestos para recibir, pero cuando les toca a ellos les cuesta. Son como el mar muerto, que solo recibe y recibe y recibe y recibe, pero a la hora de ser generoso, a la hora de devolver con gratitud lo que ha recibido, se queda corto. No hace nada. Óigalo bien. Así que usted y yo debemos ser como el río Jordán o simplemente como el mar de Galilea. Qué importante esta palabra, porque esta palabra nos pone en perspectiva. Sí, no cualquiera es digno de recoger y acaudalar o guardar las ofrendas que se recogen en la iglesia. Aquí no solamente estoy hablando de diezmo, no solamente estoy hablando de ofrendas monetarias dentro de la congregación, sino la ofrenda que se recibe para darlo a los más necesitados. Estas deben ser personas honestas y reconocidas por la iglesia. ¿Sí? Qué maravilloso esto. Porque la obra social en la iglesia debe empezar por casa. Y quienes se encarguen de hacer esta tarea, de hacer esta obra social, de hacer las colectas, la recolección, de recoger, de guardar las ofrendas de todos para los santos. Esto no es para los impíos, es para los santos. Debe haber en la iglesia siempre una ofrenda para los santos. Bueno, en la iglesia, algunos no lo saben, pero yo ofrendo a los santos de la iglesia. Sí, a los hermanos de la iglesia yo lo ofrendo. Pablo les está llamando santos no porque no pequen, sino porque están bajo la gracia de Cristo Jesús. Qué bueno sería que algún día usted me propusiera, ¿sabe? Tengo una experiencia particular. Alguna vez estaba organizando unas remesas y unos hermanos que estaban económicamente muy mal de nuestra congregación me propusieron ofrendar para eso. Yo les dije que no era necesario, que ya estaba todo, me parece que así les dije. No recuerdo bien, pero me quedó grabado esto, que estas personas que estaban con necesidades que no tenían suficiente, estaban dispuestos a dar de lo poco que tenían. Y esto es lo que al Señor le agrada. Recuerde la ofrenda de la viuda. No tenía nada. Y lo único que tenía era su mayor riqueza. Y eso fue lo que ofrendó. No sé si está captando la idea. Pero hay gente que sin tener mucho está dispuesto a dar más de lo que tiene. Pero hay algunos que teniendo muchos, como el joven rico, no están interesados en dar nada. Qué triste. Pablo propone que estos donativos sean recogidos, organizados, instrumentalizados por hermanos de buena reputación. Por eso lo dice escogidos. Eh, y propone abiertamente en esta escogencia que si es necesario que Él los acompañe a Jerusalén, irá con ellos. Efectivamente, Pablo acompañó a Jerusalén a los hermanos para llevar esta ofrenda. Lastimosamente, o conforme el plan de Dios, Pablo terminó preso en Jerusalén y de ahí fue llevado a Roma. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.